Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de ver tantas caras que ya conocemos de otros lugares y de aquí, de cada Al-Had. Siempre es un placer tenervos aquí en nuestros encuentros de Al-Had cada semana y ver vuestras caricas alegres y contentas de lo que vamos a hablar cada día. Agora vou partilhar com vosotros. Momento, como olvidé del saludo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que estáis en todas las bandas de este maravilloso mundo. Entonces, ahora sí, voy a partilhar con vosotros mi ecrán para contarvos que estamos en nuestro programa 141 y vamos a tener la próxima semana un hermoso Moabet también como el día de hoy, del Imperio Otomano al continente de África. Esto será por parte de la Hermandad Sefaradí con Lexi Felius y sus convidados, sus musafires serán Belina y Víctor Cadrane. Ellos nos van a contar este maravilloso viaje entre el Imperio Otomano y la África. Claro que sí, en las mismas horas de siempre. Tenemos en nuestro reclam las horas de referencia, además sí que lo olvidas o lo quieres topar, puedes entrar en sefarad.com y vas a topar este mismo reclam en la página con todas las horas. Los filmes de todos nuestros programas se encuentran en nuestro canal de youtube.com/sefarad y también podéis encontrar estos filmes y muchos otros de conferencias sobre cultura sefaradí general en sefarad.com/tv. Si nos queréis dar vuestro ayuda, será siempre bienvenido. Graciamos a todos que cada semana o cada mes tienen el uso de darnos vuestra ayuda por medio de las cuentas de internet, sefarad.com/encontros, el lugar donde podéis topar cómo hacernos llegar vuestros donos. Y agradecemos mucho, como dije, a todos que nos dan su ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros. Y ahora tenemos hoy un programa muy especial. Amigos del Moabet. Esto será por parte de Ladino Comunidad con su representante Rachel Amado Bornik y como musafires Aaron Shapiro, Etio Jalvo, Ítalo Felizardo y Enrique Levy. ¿Qué nos contarán el día de hoy? Bueno, veremos. Rachel, venida con bueno. Merci mucho, Liliana. En primer, merci por todo. Quiero hablar presto, porque quiero introducirvos a los que tengo, a los musafires que tengo aquí. Y pues quiero decir un poco solo de qué quiero decir, amigos del Moabet, de dónde los conocí. Como ves, tengo solo 4 personas. Yo conozco chaques de un encuentro que nos organiza Gabor Sabo 2 veces a la semana, los lunes y miércoles, para solo hablar, y él lo llama echar lashon, pero yo digo que es amigos de Moabet, porque nos conocemos ahí, nos decimos amigos y nos queremos bien uno a otro. Y por esto escogí el verbo Moabet, que es hablar con una amistad en juntos. Los mancebicos, los 3 mancebicos que tengo hoy aquí, Aaron, Italo y Eti, los conocí solo de allá. Conocí muchas más personas muy interesantes de ahí. Quería tenerlos a todos aquí para que los conocéis más. A vagar. Espero tener la oportunidad. A Enrique
fue un placer verlo de nuevo en estos encuentros, porque a él lo conocí en 2007, cuando estábamos en el viaje de Ladino Comunidad en Israel. Ahora quiero que cada uno de ellos nos diga un hello y nos diga de dónde nos saluda. Empezaremos con Ítalo. Ítalo, dimos un hello. Ítalo, soy de Brasil, de la ciudad de Campos de los Goytacazes, Río de Janeiro, y tengo 18 años. Aaron. Shalom, shalom, soy Aaron. Vos mando saludos desde New York y tengo 36 años. Ya os dije que son mancebicos. No es menester que nos digas la edad. Solo saludamos. No importa. Yo soy de la Turquía, Estambul. Tengo 63 años. No es menester. No, Para mí sos manceba. Para mí son manceba. sí, me encanta mucho. Ok, gracias. Ok, y ahora Enrique, saludamos y después continúa a contarnos quién sos tú y lo que quieres decirnos. Pues, saludos de Nueva York, mi nombre es Enrique. Ya que están diciendo todos cuántos años tiene, yo tengo que decirlo también, tengo 86 años. No sabía, sos un año más grande de mí. Mancebico no soy. Ok. Bueno, contamos un poco de qué sos tú, de qué y cómo entraste, puede ser, a este grupo. Bueno, primero les voy a contar un poquito de mi familia. Sí. Mi alcuña es Levi Behar, y por parte de mi padre, y Pérez y Algaze por parte de mi madre. Nosotros vinimos de la Turquía, de la ciudad de Silivria. Me contaban que mis parientes por parte de mi madre y por parte de mi padre moraban allí por muchos años. La lengua que hablaban en la casa y en la comunidad judía era el judeo español. Cuando los hijos tenían de irse a Sterlik, mi familia empezó a irse de Silivria. En el 1923, el resto de los judíos se fueron, unos a Estambul, otros a Palestina y muchos a Cuba. Silivria se vació. Me contaba mi nona Zimbul que cuando salieron de Silivria en viaje a Estambul y a Marsella, el barco hizo una parada en Jaffa. Jaffa era entonces en Palestina. Todos los judíos le pidieron al capitán que los llevara a pisar la Tierra Santa y a meldar una tefilá. El capitán les dijo que no tenía permiso para dejarlos salir y no abajaron del barco. El Jajam, Haribi Gershon y mi nono Yitzhak recogieron un miñán y dijeron tefilá con lloros y con maullos y también alegres, mirando de lejos a la Tierra Santa. Después de llegar a Marsella, tomaron un tren a San Nazaire y con el paquebot SS Cuba llegaron a La Habana, Cuba, en 1923, a 100 años atrás de hoy. Mi familia se asentaron en la ciudad de Camagüey, donde vine yo al mundo en 1938, hijo regalado de Yom Tov Leví y Gintil Pérez. Cuando tenía 3 años, nos mudamos a un casal muy chico, Macareño se llamaba. Era un lugar muy primitivo, donde había una fábrica de azúcar. Morábamos sin agua corriente, no había electricidad. Mi madre decía, cuando no hay luna, la noche aquí es Zikaranlik. Cuando venían lluvias, las calles se hacían lodo. Morábamos en una casica muy chica. Los únicos judíos éramos nosotros 3. Por Rosh Hashanah, Yom Kippur y Pesach, tomábamos un tren de 4 horas a Camagüey, la ciudad con una comunidad judía, principalmente desde Librili. En Macareño me engrandecí hasta los 12 años. Me educaron en casa, no teníamos escuela.
Para continuar mi educación me ingresaron en un colegio en la ciudad de La Habana de misioneros cristianos, donde estuve 5 años. Después pasé a la Universidad de La Habana en Cuba y finalmente a Estados Unidos a estudiar ingeniería química. Cuando era chico sentí el ladino que hablaban mis parientes y yo les hablaba en castellano. Cuando salí de casa de 12 años no tuve oportunidad de sentir mucho o empezarme más esta lengua. El resto de mi vida ocurrió en Estados Unidos. Mi esposa de 58 años de casados es Ashkenazí. Mi hijo y mi hija también se casaron con Ashkenazí. Mi hijo mora en Israel, mi hija en New York, cerca de mí. La lengua que usamos en casa es el inglés. Cuando dejé el laboro profesional y tenía mucho tiempo, empecé a buscar datos de mi familia. Me di de cuenta que todos los que me podían dar información eran niftar. Habían dejado la buena vida. Sí. Comencé a recordar y a demandar de otros que se recordaran. Mientras más buscaba, más me interesaba. Me uní a los Ladino Players de Nueva York y comencé a tomar lecciones de ladino con mi querida profesora Braverman. Me di de cuenta lo hermoso que es mi tradición y lo expresivo que es mi lengua, el judeo español. Un día, caminando por el internet, a vagar, me topé con un tesoro, Ladino Comunità. Esto me abrió puertas a muchos libros, revistas. Encontré dichas, verbos, cuentos, poemas y costumbres. También me aboné a Aquí Jerusalén y a El Amanecer. Tengo interés en analizarme cuál era la vida cotidiana de los nuestros. Me interesan mucho las dichas y bendiciones de nuestras madres y las palabras de terneza que quitan de sus bocas. Arrecollo precantes y curas para jasinuras, lista de peyorativas y verbos extraños. Últimamente hice una lista de que se llama De la boca de mi madre, los dichos que ella decía. Ahora tengo un proyecto de escribir la experiencia de mi familia cuando dejaron Silibría y se fueron a morar a Cuba. De Silibría a Camagüey me va a tomar tiempo. Ocurrió hace 10 años y todos los testigos ya dejaron la buena vida. Qué hermosa. También tengo gran interés en comprender, practicar y acercarme a nuestra tradición religiosa, porque creo que los sefaradíes tenemos mucho que dar al judaísmo ortodoxo. Son muchos los que tengo que dar gracias por la ayuda a mi interés y nuestra cultura. Gracias van especialmente a nuestra Rachel, que como una pastora nos guía, nos corrige siempre con dulzura y con amor. Con ella fuimos al primer encuentro de Ladino Comunidad en Eretz Israel. Y aquello fue maravilloso. Yo continúo caminando con paciencia y a vagar. Estoy besándome cada día más y más. Con mis amigos y amigas del grupo como Charla Shon, continúo hablando esta lengua preciosa, herencia de nuestros parientes. Ama todavía la insulto, mitad en castellano y mitad en ladino. Ama ya me comprenden mejor de antes. Ya te entendemos, no estés a pensar, ya te entendemos. Ya me entendí. Es bueno que aceptas que ya lo mezclas de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, gracias. Uy, quiero, como dije, presto, ya os diré que cada una de estas personas merecen la hora entera. Ya ves qué interesante la historia de Enrique. Enrique, una sola demanda, tengo muchas, no tengo tiempo. ¿De qué es que vos fuiste a este lugar tan lejano a vivir en Cuba? No entendí de qué es que vos fuiste. Sí, nos fuimos allí porque mi padre era vendedor ambulante. Y le dije a mi madre, aquí en Camagüey no estamos haciendo nada. Es aniud con cola. Aniud es provedad, sí. Provedad. Cuando yo voy a este Casalico, siempre hago negocio. Y mi madre le dijo, vamos para allá. Y se mudaron por cuestiones económicas. Allí vivieron 25 años.
Yo cuando tuve 12 años, me mandaron a un colegio. Ya entendí. Muy interesante. Como dije, tengo más demandas, pero lo vamos a dejar a la fin porque quiero continuar, que conozcan a nuestros amigos todos. Merci muy mucho por preparar esto tan interesante. Ok, la segunda persona va a ser Eti, que vos saluda de Estambul, que yo me encelo siempre que la veo a Eti en la ADA, en la isla, que nos habla algunas veces cuando estamos en el grupo de charlachón, que es de Moabet. La veo y me encelo, que se va a la ADA cada día a calle. Sí, contamos, Eti. Contamos quién sos tú y lo que quieres que sepamos. No, toda la familia mía nacimos y vivimos aquí y no nos fuimos a ningún lugar. En Estambul. Solo el más grande de mi padre se fue a la América y quedó allá, vivió allá. Y de por la eso parte es que tienes una prima en Canadá, ¿no? Sí, en Canadá, ella nació, me parece, en Colombia, Bogotá. Vivieron allá muchos años y después salieron de allá y se fueron a muchos lugares. Perdón, continúa, perdón. Y aquí, siempre vivimos aquí. Somos sefarad. Mi madre tiene 3 hermanos que viven en Israel todos. Mi padre eran 5 hermanos y los 4 vivieron siempre aquí. No se pudieron irse a la América porque tenían un hermano jazino de las costillas y de los aquellos pulmones. A él no lo tomaron. Dijeron que lo dejen los otros que se vayan y no lo dejaron. Por esto toda la familia estuvimos aquí juntos con los oncles. Tengo un hijo, un nietizico, viven en Londres y vienen, se van 2, 3 veces al año. Y más de mi familia, no sé, ¿me quieres de mi familia? Sí. ¿Quién es que me habías contado que una persona se fue, estuvo en Ashkale? ¿Quién era? Sí, era de mi madre, el padre, el gran papá. Tienes una foto, me parece, con ellos, ¿no? Esto Sí, es tu sí, padre y tu... sí, aquí sí, está. en la sierra está. Sí. Estos Sí, dos a la sierra. Sí. Y contamos, sí. Que tú vas a contar cuál es. Quería pagar al gobierno una moneda que no podía pagar, lo echaban al preso. Sí, esto es, lo que estás contando es del Varlikvergisi, que es la taxa que metieron para las minoridades. Muchos conocen esto del film o de la serie que hubo de Kulub en Netflix. Sí, además tuvimos aquí un encuentro con Albert Israel que nos contó puramente sobre esto, muy interesante, que muchos no conocíamos, siempre era la vida en rosa con, en la Turquía, todo bueno, hasta que vino, el tiempo de que había hambre y muchos se fueron y todo esto. Sobre la taxa, mozambisimos ahí muchos de nosotros por la primera vez. Los encorajo a mirar porque fue un programa de maravilla. ¿Qué hecho hacía tu gran papá que no pudo pagar la taxa? Era vendedor de copas de chinés, este modo de cosas, y era también contable.
¿Cómo se dice? No Contable. sé. Es que mira cuentos. ¿Cómo se dice este oficio de Contable. contable? Sí, contable. Y antes se escribía de mano y él tenía una mano escrita muy, muy hermosa. Un día yo topé en casa un defter chiquitico, ancina, y lo quise mandar, me en ladino. Y en mi vida es la primera cosa que me di en ladino. Era ese defter de mi gran papá. Con letras latinas, con las letras que puedes meldar, sí. Okay. Y arriba había data, porque él era contable, siempre echaba una data. Mirí que está mismo con el tiempo del Ashkale. Estaba justo. Y no estaba contando cómo vivió allá, cuál lo aconteció. Solo robos y lloros al Dios que no estaba entendiendo de qué él está allá. Y estaba Es en diciendo... estando en Ashkale que lo escribió. Sí, Ajá. sí. Lo que me tocó al corazón era el Dios Santo. Yo ya sé que pequé, mas que no lo paguen mis hijos. Yo qué busco aquí con estos bandidos. Y después, a la fin del defter, que es muy interesante, tenía una cosa en el papel redondo que escrito los nombres del Dios en ladino, y en la otra página, misma diagrama con los nombres del Dios de los musulmanes. Ay, Dos páginas frente con frente. Y estaba muy interesante y me emocioné mucho, lloros mucho. Y de ahí entendí cuál vivió él, porque en nuestra casa no contaban nada de la familia. No hay menester de contar. Sí, sí. ¿Qué pasó? Ancina era. ¿Tú tienes este defter ainda, Eti? ¿Lo tienes? Defter lo regalé a mi hermano. Ma lo va a demandar atrás, lo va a trabar las fotos de las páginas y lo va a partajar en un lugar. Sí, absolutamente. Justo Rachel iba a demandar y yo por esto, si quieres, Eti, publicar el tefter en Sefarad, te damos el lugar porque debe ser muy interesante para todos de poder meldar esto. No, si quieres, podemos hablar después. Sí. Un ladino, que no hay nada de no entender los verbos. Es mismo como hablamos ancina aquí, yo como hablo aquí. Sí. Una demanda chica. ¿Tú de dónde te empezaste a hablar ancina en ladino? En ladino, en mi casa siempre se habló en ladino y yo de mi vez entendía todo. Y oía siempre, mi madre con mi gran mamá se peleaban. Mi madre decía, no vas a hablar lenguas extranjeras a mis hijos. Lo que sufrimos nosotros, ellos no van a sufrir. Porque la gran mamá no sabía escribir y meldar, mas sabía 5 lenguas. Hablaba todo muy bueno. Y a veces fuía de mi madre, nos hablaba en ladino. Ladino no era mucho más. Qué bueno, qué bueno. Como vos dije, queridos, y a cada uno merece una hora entera, mas debemos cortar y continuar. Un beso, merci muy mucho, Eti. Al vernos, vamos a continuar para lunes, inshallah, vamos a ver y hablar más. Es el día, los lunes y miércoles es que se recogen y todo el que quiere se puede ayuntar
a la fin vamos a hablar un poco más de esto. Ahora vos presentaremos a Aaron. Aaron, hablamos. Shalom, shalom de nuevo. Soy Aaron Shapiro, gracias. Soy nacido y engrandecido en un chico pueblo de Washington, D.C., vamos a decir, un casal, no tan del campo como el de Enrique, creo que tuvimos un poco más que una fábrica de azúcar, tampoco mucho más. Ahora me topo viviendo en New York, llevo aquí casi 10 años, amante, vivido en varios lugares en St. Louis, Sevilla, Madrid, Santiago de Chile, Wow. viviendo y laborando, quiero decir. Qué interesante. Ya sé que en St. Louis conocimos algunas personas. Sí, tenemos en común varios conocidos de la uni. Así que, antes, yo sabía del ladino en mi chique, jamás no lo... Yo a lo mejor pensaba que era un poco como un otro dialecto de español. Cuando vino la jazinura, la pandemia, y me metí a empezarme un poco más sobre la lengua y la cultura, descubrí que tanta, la gran cantidad de riqueza, de literatura, de muchas cosas. ¿Cómo topaste estas informaciones? La verdad es que no me codro. Un día buscando como... Creo que fue, sí, en internet, y descubrí creo que fue Latino Comunidad o un foro online, y de ahí descubrí que había un montón de gente o mucha gente que hacían muchos esfuerzos para revivir y adelantar la lengua, y yo lo veía una cosa muy hermosa, que era como, qué bueno que podemos rescatar a una lengua en peligro de desaparecer. Así que, pues Topaste a Gabor también. Sí, a Gabor. Sí. Sí. A Gabor, creo que empecé mirando los vídeos de varios de vosotros, que me suena la cara de Gloria Asher y de muchos que vi vídeos de vosotros. Y, a ver... Ahora estás muy, muy activo. Es una cosa increíble, por eso dije que el Mosconte, porque está haciendo tantas cosas Aaron ahora por la lengua. Contamos un poco. Sí. Ahora participo en los grupos de WhatsApp y también en Latino Comunitario, el grupo de Charlachón que comenta Rachel. También tomé un curso de Ladino 21, muchas gracias Carlos, y no sé si está nuestro Alejandro. Organizo cada semana vamos a decir, un club de libro, un club de conversación donde discutimos es mucho más informal que los otros clubes o encuentros de conversación de libros, donde discutimos un cuentecico, una consella muy, muy corta de... Y debo decir que es Aaron que lo inició esto todo. Bueno, así mucha gente tuvo seguro, solo no lo puedes hacer, tú sí, lo empezaste. Claro. Yo solo soy la cuchara que bate un poco el líquido. Ahora estoy intentando organizar o lanzar un concurso de composición. Sí, y sí, aquí vos sale la imagen de... las reglas.
de las reglas, un resumen, vos voy a contar intentar hacer un resumen corto, que es, vamos a hacer un concurso ante la gente, cualquier persona que quiere participar, puede presentar una obra suya que escriba él mismo o ella misma. Y si la gente quieren, si hay que no sabían de esto, ¿dónde pueden demandar esto? ¿De ti? Bueno, a mí. ¿A ti te pueden demandar o también en Ladino Comunidad va a haber también. detalles? Sí. Sí. ¿Y cuál va a ganar la persona? Diremos que sí. ya escribieron y ya... en primero, ¿quién los va a juzgar? Los jugadores, el juzgado lo va a hacer los moderadores de Latino Comunidad. Ancina, espero que Rachel... ¿Cuáles que van a ganar? Van a ganar la posibilidad o la publicación de su obra en El Amanecer y en isefera.com. Así que... con el título que sí. son ganadores. Sí, no hay paras. No, no hay paras. Ok. Ainda no. Merci mucho a Liliana por ofrecer su página y espero que tengamos mucha participación en el concurso, porque o sea que para continuar a hacer que la lengua sea una cosa muy relevante para la vida actual, yo creo que es muy importante que la gente siga escribiendo y no sé. Aarón y Rachel, vos quiero decir que tenemos aquí un grande público y que los videos también se ven en otros momentos cuando la gente quiere mirar. Entonces, podemos encorajar a los que están mirando o van a mirar los videos, el video de este encuentro 2, pues, si quieren dar un premio, donar un premio para el concurso de composición, me parece que podemos aceptar, ¿verdad? Okay. Muy bueno. Un viaje, oros, joyas, lo que quieren dar pueden. Un chapeo también se puede, una cosa cualquiera. Ya sabemos, Liliana, que todos los que amamos el ladino no lo hacemos para ganar cosas materiales. Todos, todos los que laboramos es por amor. No, y ya sabemos, y es un hermoso premio el aparecer en el amanecer, seguro también en ese Farad. Además, si alguno quiere dar un otro premio, no vamos a decir no. Mira, tengo una idea. El premio que quiere dar una persona de Parás, que lo guarde, porque vamos a tener cercamente un fondo para poder publicar nuestro libro de traducción de la ratona sabia. ¿Seguro? Seguro, maravilla. Bueno, esto podemos encorajar también. Ama, todo viene bueno. Sí. Cuanto más, mucho más mejor. Muchas gracias, Aarón. Sos una joya tú. Sos tú la joya. Para nosotros todos. Gracias a todos. Ok, ahora vamos a... si hay otra cosa que querías decir, dimos. Si no, vamos a pasar a nuestro Mancevico. El nuestro Mancevico de 18 años que es Junta de Brasil. Italo, ¿en qué ciudad de Brasil estás? Ya sé que no es ni Río ni Sao Paulo. Sí. Estoy a 5 horas de la capital, Río de Janeiro. Es un municipio chico al norte del estado de Río de Janeiro llamado Campos dos Goytacazes. Sí, todos se van a acordar ahora este nombre. Okay. Perdón, te voy a cortar. No, la capital no es Brasilia. No, la capital del estado, el estado de Río, la capital se llama Río de Janeiro. Sí, entendí. Ok. Las cosas
un poco diferentes aquí. Ok. Bueno, contamos de dónde para dónde tú te interesaste en ladino y todo lo que tenemos que contar. Ok. Bueno, mi familia, por parte del padre de mi nona, eran sefaradín, vinieron de Esmirna y haciendo búsquedas descubrí que vinieron aquí a Brasil al empecillo del siglo XX, más o menos, final al siglo XIX, empecillo del siglo XX. Y por la banda de la madre de mi nona, somos los descendientes de los Anuncim. Y bueno, hablando con mi nona, y ¿Estos cuando qué son, dimos? ¿Qué son estos en la foto? los primos sefaradín y mi familia estaba ahí, por la banda del Bispapú, eran los Rosa Amado y que se hicieron Almeida, aquí. Y por la banda de la madre de mi nona, eran los Pesaña Ribeiro. Es Y muy interesante que aquí todos tienen los mustachos turcos. ahí en esta foto tiene también algunos libaneses y sirios que vinieron juntos en el vapor. Mi familia, ¿qué te puedo decir? Que el hombre que está en pie a la derecha mía es el descendiente, que es mi antecedente Sí. de mi parientes. Y bueno, ¿cómo empecé el ladino? Cuando tenía 12 años, mi padre tomó labor en un vapor de italianos. Y tuvimos menester, yo y mi madre, con mi hermanica chica, a de irnos donde mi nona, y allá pasamos algunos meses, yendo allá y tornando a casa que era cerca de su casal, perdón, de su cuartier. Y yo sentía algunos verbos, algunas expresiones que eran muy diferentes. Demandé a mi nona, madre, perdón, demandé a mi madre, madre, ¿cuál estás hablando? ¿Y cuál estás hablando la nona? ¿Cuál está hablando la nona? Y ella me decía que los viejos hablaban ansina. Y palabras únicas que cuando mi madre hablaba conmigo en mi casa, mi padre decía, estás errado, ansina no es en portugués. ¿Cuál estás hablando? Estás hablando erradamente. Mas no sabían qué era la lengua. ¿Por qué? La lengua se fue menguando en nuestra familia hasta que nosotros no hablamos hoy en día el ladino como hablo ahora. Mas tenemos frases que truximos nosotros del ladino al portugués y los trasladimos. Y bueno, cuando demandé cuál era, me decían, esta es la lengua de los viejos. Y ¿cuál más puedo decir? Y esto todo en un casal lejano, isolado en Brasil. No Sí, había. sí, es en la frontera con otro estado llamado Espíritu Santo, la frontera. Qué interesante. Sí. Y arribaron también muchas familias, pasaron más o menos 200 familias y desde judíos, tanto ashkenazim como sefaradim. Mas muchos no quedaron aquí, se fueron a la capital, Sí. se fueron a otras ciudades y otros estados. Y la comunidad aquí es muy chica. Los sefaradim que quedaron, aparte de mi familia, que ya no es más observante, no somos religiosos, tiene los Esperanza, los Sereno, los Moreno, ¿cuál más? Los Rosa, que no son de mi Mas no familia. hay comunidad judía como antes. No. No hay. Malorosamente. Tampoco los Mm. Cales no tenemos mozos. Qué Y curioso que tú te interesaste a empezarte. ¿Por qué razón te interesaste y cómo empezó esto? bueno, empecé a buscar más sobre la historia y descubrí que los sefaradín tenían la lengua suya y no sabía el nombre porque siempre me dijeron que era la lengua de los viejos. No sabía que era el ladino o el español de nosotros.
era siempre la lengua de los viejos. Hice una búsqueda en YouTube, en portugués, y topé un filme de la FIERJ, que es la Federación Israelita del Estado de Río de Janeiro, de la comunidad judía de aquí, que estaban hablando sobre la historia del ladino y de la comunidad sefaradí de Río de Janeiro, y ahí estaba la Madame Stella Garber, de Caminando y Hablando, el señor Nelson Menda, de Todos que Alajine. conocemos de Latino Community. Estaban ahí hablando y contando que la En lengua estaba... portugués estaban hablando. No, no, perdón. Estaban hablando que la lengua estaba en peligro de extinción y dije, "Ah, Dios santo, ¿cómo esto?" Y empecé a buscar en Twitter, en Facebook, en Google, hasta que un día, bendito el Dios, topé Gabor y estaba escrito en el Twitter que tenía un grupo de charlachón en ladino que era del Baldes, no había menester de parar, era solo para culanear. Y así empecé yo, le demandé que me metiera en el grupo, le di mi número y bueno, estoy ahí. Y también empecé a buscar más sobre la Ladino Comunidad, que fue citado en el film que topé de Isela Garber y Nelson Menda. Y demandé a ti, Rachelica, en Ladino Comunidad que me entrara yo. Y bueno, no sé más, no hice cursos Pues para... podés imaginar. ¿Y cuándo fue, qué data fue esto que empezaste a empezarte, diremos, la Ok, lengua? a hablar como hablo ahora, manco un año. Pues imaginar, en un año está hablando una maravilla. Yo no puedo creerme. Y sos un echantillón, como se dice, una muestra para los mancebos sefaradíes del mundo entero, para mí sobre todo los de Turquía, que tengan una inspiración que un mancebico en un lugar chico de Brasil habla el ladino maravilloso como vosotros, y vosotros que estáis en Turquía y tenéis gente que vos pueden hablar, ¿tienes algún mensaje para ellos? Bueno, Ítalo. ¿qué puedo decir? Para mí, el ladino es como el aire. Y ser sefaradí es como ser el viento. No tiene como existir viento sin aire. O sea, no tiene como ser sefaradí sin el ladino. ¿Cuál de vosotros rogo a los que hablan ladino que lo trasladéis, o mejor, lo trasladéis, lo que voy a decir ahora, a vuestras criaturas, a vuestros nietos, bisnietos y hijos? La lengua y la cultura van mano con mano. Si vas a contar que sos descendiente de sefaradín, que sos sefaradín, y la lengua. Por medio de la lengua estamos hablando nosotros y estamos entendiendo las cosas. Hay cosas que solo podemos entender en ladino. En ladino. ¿Y cuál más puedo decir? Solo vos puedo rogar que empecéis a vuestras criaturas el ladino, porque yo seguramente voy a empezar con los míos en el avenir cuando los voy a tener yo el ladino, porque no quiero que esta lengua tan hermosa, tan preciada y que fue creada por medio de un dolor, de la expulsión que se creó. Esto es una cosa muy interesante, que nuestro pueblo siempre hace esto de hacer de dolor la cosa hermosa de la vida. Esto fue con el ladino en nuestra cultura. ¿Entendiste, Rachel? Y No me hagas bueno, llorar. solo puedo decir esto, que para que hablen conmigo, ¿sabes? ¿Quieres que sus hijos puedan, quieres que tus hijos tengan con quien hablar? Sí, ¿con quién hablar? Y, Qué bueno, hermoso, qué hermoso. Está como poesía lo que dices. casi me olvido de citar. Topí en el charlachón Beni Aguado
que además de un amigo fue mi profesor de solitreo y siempre que hago hierros, él me va a corregir con mucho cariño y bueno, Sí, es su deber. todos vos tengo como papus y como nonas. Sos mi ejemplo que tengo yo de hablar como vosotros y es la verdad, no quiero que nuestra lengua se pierda. Me emociono porque aparte de descubrir esto, no es justo con nuestros avós sefaradim, no es justo, De ¿sabes? buscar morir No es la lengua. con ellos, no es justo. Y Tiene bueno, mucho que ver. esto es lo que puedo decir. Qué hermosura, qué hermosura. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno y uno que nos hablaron. Ah, Liliana, si hay gente que quieren demandar alguna cosa, lo haremos ahora y si no, yo puedo demandar. Ítalo, estás dean. Tenemos ¿Sabes lo que es saludos y dean? maravilla lo que sentimos de cada uno y uno, como Rachel dice, tenemos menester de un programa para cada uno porque todas las historias son de maravilla y seguro vamos a descubrir cuando vamos conociendo en los diferentes lugares donde nos podemos ayuntar en cada uno. Hoy tenemos estos 4, ama tenemos muchas historias muy maravillosas. En estos casos tenemos un poco muy bien escogido por Rachel, un poco de amigos que ya sabían de la cultura por sus parientes y todo como Eti y Enrique, y tenemos nuevos participantes y hablantes de la lengua como Aaron y Talo. Esto es de maravilla. Quiero felicitar a los 4 y más de todo a Moisés Barabaya que escogió tan bueno este Moabet que tuvimos hoy también. Tenemos saludos de todas bandas, como vos digo. Carlos Yebra López, que lo nombraste hoy aquí con su Latido 21, nos manda saludicos desde Medellín, en Colombia. Nunca sabe dónde está Carlos. Nunca sabemos dónde que está Carlos. Hay que demandar. ¿Dónde estás? Venido con bueno, Carlos, y merci mucho por el grande labor que haces, Alex, y tú con la lengua y los filmicos. Miriam Sherman, buenos días y buena semana. Está en vacaciones con sus 4 nietos y están todos aquí juntos mirando el programa. Bravo, Miriam. Miriam, debo decir ahora, este programa de hoy es como una introducción al programa que voy a tener yo con Gabor el 3 de septiembre, aquí, en un encuentro que voy a tener con de Al-Ham. Porque esto todo que estas personas que conociste hoy y muchas más que verdaderamente me tuyó de no poder tener a más gente aquí, porque cada uno tiene su historia muy, muy interesante. Y además de esto, que aman la lengua tanto, yo digo que para mí estoy viviendo el ladino está en la edad de oro para mí, porque después de tantos años de quedar alejada de la lengua de mi madre, ahora si quiero cada día tengo oportunidad de hablar. Una que tengo los lunes y miércoles, siempre que si tengo 10 minutos mismo, me ayunto con este grupo de charlachón de Gabor, donde conocí esta gente de hoy y muchos más, como debo de decir cada vez, porque Bully está ahí y
hay muchos, no quiero empezar a nombrar, que vienen de vez en cuando porque es muy informal. Puedes venir solo para demandar qué tal estás todos y decir cómo está el tiempo, lo que es. Es muy informal, es como estar en familia y los lunes y miércoles ya tengo esto. Los aljades siempre no pierdo, ya sabes, a los encuentros. Nunca, durante todos los años que yo estuve afuera de Izmir, nunca tuve la oportunidad de hablar tanto en mi lengua como tengo ahora. Es un renacimiento para mí, no solo para la lengua, para mí también. Y me beso tanto de esta gente, no solo porque, por hablar la lengua. Qué placer conocer gentes de Brasil, de New York, de Argentina, de por aquí, de por allá, de Estambul sobre todo. Qué maravilla de poder hablar tanto. Y no creo que ningunos tienen el derecho de quejarse que no tienen oportunidad de hablar, porque existen las oportunidades. Seguro, Hoy en día existen. Hoy tenemos y mucho. Ahora tenemos que cada uno con su participación hacer conocer a otros que no conocen dónde pueden hablar o sentir, encorajar a venir, dar ayuda para los que no conocen cómo entrar a los diferentes programas que tenemos para hablar, porque ahora, como dices, tenemos oportunidad. Antes uno decía, no tengo ningún vecino que habla, no tengo con quién hablar. Ahora entramos a la internet, tenemos como sentir y tenemos lugares donde hablar, más formales o más informales tenemos. Ahora tenemos que recoger más y más gentes que conozcan que estos lugares tienen posibilidad de venir, y en el empecillo ya sabemos lo que acontece. Primero, con poco coraje, dicen, yo no sé hablar, solo vengo a sentir, y un día abren la boca y no la quieren cerrar más. Así es. Empiezan a venir verbos, recodros y todo. Esto es la maravilla que tenemos el día de hoy en el mundo entero. Y ahora, como vos digo, cada uno tiene que decir a uno más. Tú tienes familia sefaradí o conoces la lengua o sentiste alguna vez alguien hablar, vente. Vamos Sobre todo en los Estados Unidos, siento mucho que, ay, qué pecado, que no me han visto de mis nonos, que lo sentí, que todos, así no es, cuando somos inmigrantes. Yo no enseñé la lengua a mis hijos porque quería que sean americanos, que no se sientan extranjeros como me sentía yo aquí. Fue un hierro muy grande. Y la gente que se engrandecieron como americanos, que es norteamericanos, y creo que será en el continente entero la misma cosa, de hijos de inmigrantes, que los padres quisieron que los hijos se adapten, que se sientan reposados y no como ajenos en el país, y los encorajaron a hablar la lengua del país. Y ahora los nietos, qué pecado, que no me han besado, y que no me han besado. Algunos dicen que son hijos y nos han besado o se olvidaron la lengua. Seguro. Bueno, ahora tenemos tantas oportunidades y no es, los hierros en verdad no son hierros, es que uno tiene una vida que vivir y tiene que escoger lo mejor que piensa para su familia, en verdad no son hierros, es un camino. Y
ya vendrá, este fue el camino de venida, ahora va a venir el camino de tornada, y más, si no son los hijos, serán los nietos, alguno va a tomar la bandera en una generación y va a tornar, y vamos a hacer más y más por siempre. Entre mientras, Bueno, tenemos Enrique va a tenemos continuar saludos su y libro demandas. y vamos a esperar el libro de Enrique. Sí, claro, queremos saber ahora sobre lo que Enrique va a escribir. Nos vas a dar a ver cuándo vas a escapar, que no sea en mucho tiempo que tenemos ansias de conocer la historia, seguro. Una cosa más por trocar el sujeto, quiero que hagas atención al collier que viste Eti. Porque sí. quiero que puede ser, si tienes sus fotos a la mano, si no, sí, no importa. Sí. Las va a buscar. Eti tiene 10 dedos, 10 marifetes, como decimos nosotros, y hace unas cosas muy hermosas con su mano. Mira, esto tenemos solo de sus obras. Solo quería decir esto. Mashallah. Guadrada Dainara. Sí. Qué hermosura. Esto haces tú y tienes seguro mucho más. Ya me parece, vimos alguna vez, ¿no, Eti? Sí. Sí, hay muchas cosas. Y estos hay. Y las escularichas son de cuero que los hice. Bravo. Tengo manía que hago. Manías de escolarichas y collier, y cuadros y todo. Y tablas, todo. Y aparte de esto, debo decir también que Eti le ayudó a Gabor con el diccionario que está bien y la ayuda. Todos esta gente que vos digo, los escogí porque aparte de ser interesante y sus historias, es que son activos en mantener la lengua. Y antes siempre me da un merci a Beni, porque él quiso empezarse el turco. Tuvimos contacto, él no se empezó mucho, yo me empecé mucho a hablar con él. Bravo, bueno. Y también continuamos una vez a la semana. Y estoy pudiendo hablar con ayuda de Beni un poco. Mucho. Bravo. Sí, porque ainda tienes el acento turco, mas lo hablas muy bueno. Estoy loco con mi acento, ma, no hay nada de hacer. Seguro. Esto todos tenemos. ¿Cuál es, Itala? Quise decir que esto del acento, todos nosotros, los cuatro, los musafires, tenemos los acentos. Es un poco difícil quitarlos. Sí, no importa. Seguro. Ama saber, no importa. Esto debes de conocer que de todo el mundo somos una familia. Debes de conocer que también los heredados y los hablantes de ladino Jalisco, cada uno tenía su acento según y su vocabulario según su lugar donde moraban, ansina que no es esto un pecado de ningunos. Seguro tenemos de empezar más la lengua y a recoger más verbos, ama no está malo que cada uno tenga un poco de acento diferente, porque es ansina como nació también la lengua. Absolutamente. Seguro, siempre, siempre. Bueno, tenemos saludicos de todas las bandas, de México, de Bárbara Estrada, de Adriano Quinteros, de Colombia, de Fernando Moreno, que dice, tengo mucho placer de mirar y sentir a mis javerín y javerot del grupo de WhatsApp, mashallah. Bully, que nos da saludos por este Moabet y alegría de vervos a todos con Rachel. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook. Isa Bispo de ahí nos manda buenas tardes. Y Nisim Ashkenazi nos dice un fuerte abrazo a todos. Tenemos a Silvia Jadef.
Tenemos a Silvia Aljadev desde Israel que nos dice Shalom a todos, es un grande placer de estar aquí como cada Ahad. Estoy muy contenta de oír el ladino, que es una lengua muy hermosa y es la lengua de mis parientes y mi familia. Todas las historias son tanto interesantes. Gloria Asher, que la nombramos también, es un placer para mí conocer a estas personas preciosas. Algunas conocía un poco en la Ladino Comunidad, otras y por email. Cuando vi la alcunia de Eti, pensé a Vivi Ojalvo, que también conocemos, que viene a los encuentros de Zoom y demanda si piensas que son parientes de Eti. Sí, son primas hermanas. Esto demandaba. Vos metimos el atadillo para el encuentro de Albert Israel, si querés tomar conocimiento de las taxas que hablamos y que causó tanto dolor en las familias sefardíes y no sefardíes también. Tenemos aquí saludos de Daisy Braverman de New York, un grande placer de verbos, Cojava de Arizona, que nos dice buenos días, Boker Tov a todos, merci mucho a Liliana y Marcelo por estos encuentros. Enrique, qué placer verte, hay años que no te veía, ¿te acuerdas del grupo que tuvimos en New Jersey, que tú eras el líder? Yo vivo en Arizona, te auguro mucha salud a ti y a tu familia. De YouTube y Facebook, Rachel Schanfeld dice shalom a todos también. Carlos de Yebra López dice merci mucho, Caro Arón, sos un elevo magnífico. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, tenemos muchos, no vamos a poder meldar todos. Tenemos muchos también mensajes, como vos digo, de YouTube y de Facebook. Los que no quieren o no pueden entrar por alguna razón al Zoom, entonces pueden ver el programa por YouTube o por Facebook. Goya Albala dice, bravo Rachel, Liliana y Marcelo, por modo de vuestros apreciados esfuerzos. Ya puedo ver el futuro de nuestra hermosa lengua. Isabispo de YouTube o de Facebook dice, mashallah, Eti, qué hermoso. Miguel, perdón, hay una demanda de Miguel a Eti, está demandando si su papá voltó a Estambul o se perdió allá. Sí, voltó. Sí, voltó, sí, ya se salvó. Seguro. No hubo muchos que murieron, hubo unos cuantos más de Hazirura, más mucho, lo más abortaron, porque si sabes la historia ya salió una ley que abandonó el Barlek y todos abortaron. Sí. Bueno, pues vamos a dar los mensajes cuando se escape el encuentro por privado. Todos van a recibir sus saludos, sus felicitaciones y todos muestra Balabaya y sus mozafires van a conocer todo lo que se habló aquí en los mensajes del Zoom y de YouTube y de Facebook. A ti un gran merci, Liliana, y a Marcelo también por vuestro ayuda. Sin vosotros nada de esto no iba a acontecer. Bueno, Ama, yo tengo de regraciarte a ti, Rachel, porque como sabes, los encuentros de Al-Had, somos 13 instituciones, a cada una le toca un turno, un Al-Had. Ama, este era el turno de la Autoridad Nacional del Ladino, que está un poco con problemas de representación por que pedimos a nuestra querida Tamar Alexander y están ellos no tienen todavía un comandamiento fijo y no pudieron aparellar este encuentro. Y ayer con con mucho amor por la lengua y por los encuentros, dijo, yo aparello y presto estuvo esto. Es razón de egoísmo, porque yo tengo tanta gente que quiero dar a conocer que fue un regalo para mí.
Merci mucho. Ya la próxima, el Al-Hada en Vinien, tenemos el cabo de nuestro torno Doyen. Estamos en el Doyen torno de encuentros de Al-Hada. Que decir 12 periodos en que cada uno pudo representar a una de sus instituciones para hacer un encuentro. Vos ringracio a todos, seguro que tenemos poco tiempo, Amala, la gente ya pudo conocervos un poco y encontraremos en los moabetes unos cuantos que cada vez nos ofrecen más y más queridos amigos. Voy a partillar mi ecrán con todos vosotros para contarnos, como vos dije, el próximo 20 de agosto será nuestro encuentro número 142 y después de este encuentro empezaremos una vez del empecillo con las instituciones a una y por esto es que cercanamente Rachel decía que va a tener su encuentro, que le toca del trejen torno de los encuentros de Al-Hada. Esto será por la parte de la Hermandad Sefaradí. Ellos nos van a contar de esta historia maravillosa del Imperio Otomano al continente de África. Su balabaya será por la primera vez Lexi Felius, que la tuvimos convidada como musafira hace unos cuantos encuentros, y sus musafires serán Belina y Víctor Cadranet. Esto va a ser seguro para una historia más para conocer de inmigración. Las horas como cada semana, no tengo de recordarlo, ya lo dije al empecillo, los filmicos en youtube.com/Sefarad o en sefarad.com/TV. Si nos queréis dar vuestro dono para continuar con los encuentros mucho más, sefarad.com/encuentros es el lugar. Como cada semana vos suetamos semanada buena, nos veremos lunes y miércoles con el Moabet de Gabor o los Al-Hades aquí en la Dino Comunidad y en todos los lugares que podemos topar para pushar más con nuestra lengua. Merci a todos mis musafires también. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Nada bueno. Shalom, Alberto. Muchas gracias. Semanada buena tengan. Gloria, queridas. Más alto. Shalom para todos. Gracias.